El territorio en reclamación, nuestro Esequibo, ha sido un tema de debate público y de interés nacional en la que todos los venezolanos siempre estamos de acuerdo, porque el territorio es fundamental. Para que haya una nación, tiene que haber un territorio. Y nosotros tenemos que estar muy claros como venezolanos la importancia de nuestro territorio, la preservación integral del mismo y sobre todo en lo que significa para nosotros el territorio en reclamación y nuestra Guyana Esequiba o nuestro Esequibo. Para ese tema tan importante, tenemos hoy con nosotros a un geógrafo, profesor universitario, que es el profesor Rafael Ruano, quien nos ha acompañado en otras ocasiones para hablar de diversos temas. Pero hoy vamos a hablar del territorio en reclamación y vamos a hablar sobre todo del Acuerdo de Ginebra, porque el punto central de la controversia y de donde estamos es el Acuerdo de Ginebra y debe ser ese, no un laudo arbitral que ya pasó a la historia y que debe ser estudiado como tal, pero todos los venezolanos tenemos que estar muy conscientes del momento actual y de las dificultades que enfrentamos en esta controversia. Así que los invito a acompañarme esta noche. Profesor Ruano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañarnos esta noche y siempre dispuesto a hablar de nuestros límites, nuestro territorio y sobre todo un tema fundamental como es nuestro Esequibo, nuestro territorio. Sin territorio no hay nación. No hay nación. Gracias por la invitación de nuevo para hablar de este tema que siempre está en la palestra. Claro que sí. Bueno, últimamente todo el mundo le ha dado por hablar del territorio, del Esequibo, me refiero a líderes o a diplomáticos internacionales, y pareciera que hay un desconocimiento de la propia evolución de este conflicto, porque de alguna manera está resurgiendo de nuevo un tratado de 1800 y pico, que ya había olvidado, y hay un desconocimiento de lo que fue nuestro Acuerdo de Ginebra, que fue una victoria para Venezuela. Correcto. Entonces, ¿a qué se debe que estemos resucitando algo que ya pasó en nuestra historia cuando lo que tenemos vigente a nivel diplomático y a nivel de país es el Acuerdo de Ginebra? Es el Acuerdo de Ginebra, y le tomo la palabra. Toda esta vocería que hay por allí de que todavía hay personas o porque están confundidas o desconocen el tema o no saben o hay intereses múltiples. O hay intereses metidos allí, etcétera, etcétera, de pretender insinuar de que el laudo todavía es una solución o que podría considerarse como que el laudo va a ser la solución definitiva y están completamente equivocados. El laudo no quedó superado. El laudo está superado, esa es la palabra. Yo diría que liquidado, para ser un poco más contundente, en un tratado internacional que se llama Acuerdo de Ginebra, que se firmó en el año 1966. El 17 y fue un gran triunfo para Venezuela. Por supuesto, y es un tratado internacional donde se establece que hay que buscar un arreglo práctico y satisfactorio debido a la contención venezolana de que el laudo es nulo. O sea que los otros dos firmantes, aparte de Venezuela, que fueron en su momento inicialmente el gobierno de Guayana Británica y el propio Reino Unido, reconocen que el laudo no puede ser ya la solución, que hay que buscar algo distinto al laudo. Y eso es lo que dice el Acuerdo de Ginebra, hay que cumplirlo. ¿Cómo es posible que todavía esté? Esos son intereses y la propia Guyana, que ahora es quien está litigando o pretende litigar con Venezuela sobre bases absolutamente falsas. Guyana siempre ha pretendido desconocer el acuerdo, dilatándolo, nunca lo ha querido cumplir. Ellos pretenden ahora que validando o no validando el laudo, porque por eso incoaron una demanda ante la Corte Internacional ¿De cuánto territorio estamos hablando y el consiguiente espacio marítimo? Bueno, la superficie terrestre usurpada a Venezuela en ese laudo arbitral se acerca a los 160.000 kilómetros cuadrados de territorio. Caramba. Es un poco menos, vamos a hacer una comparación de lo que es el estado Amazonas, un poquito menos del estado Amazonas, que tiene como 185.000 kilómetros cuadrados. Es un extensísimo territorio. Esa es la parte terrestre, que uno la ve en los mapas entre la línea que separa al estado Bolívar y del Tamacuro, de la zona rayada, que es como en la cartografía internacional se definen territorios cuya definición jurídica no está clara, y la línea media del Esequibo hacia el este. Pero a su vez, ese territorio, como todos lo podemos ver, tiene un
litoral que se asoma hacia el Océano Atlántico, que lo tiene enfrente. Son casi 300 kilómetros de costa que se proyectan sobre el mar, la inmensidad del Atlántico, donde no hay estados enfrente, y que permite que el estado que posea ese litoral tenga derechos, según lo que establece la convención, explotación de los recursos sobre la que es la zona económica exclusiva, la plataforma continental. Seguridad. No, son los derechos para la explotación de recursos. Claro. No se trata de libertad de navegación, que eso Sí. siempre está garantizado. Se trata de los derechos de explotación de los recursos. De modo que la solución terrestre debe plantearse en primer término para posteriormente, sabiendo cómo va a quedar el arreglo práctico y satisfactorio, Guyana y Venezuela negocien para establecer un tratado para delimitar sus áreas marinas y submarinos en el Atlántico, pero eso no se puede hacer antes que se resuelva la controversia terrestre. Ese es el escenario que tenemos allí. El Acuerdo de Ginebra está esperando que se cumpla el arreglo práctico. El laudo está liquidado, el laudo murió en el propio Acuerdo de Ginebra. Es que por eso no entiendo por qué todo el mundo lo trajo a la palestra y está nuevamente en el debate, algo para que en lo personal para mí, como venezolana y como historiadora, pues ya había sido superado por el Acuerdo de Ginebra. Y eso tenemos como venezolanos que tener muy claro, que se trata del Acuerdo de Ginebra. Ahora, perfecto, estamos de acuerdo en qué es el Acuerdo de Ginebra. ¿Qué pasa con la Corte? Bueno, vamos al caso. A lo ¿Está largo, la solución en la Corte? Ya le voy a explicar. Hay que tener cuidado con el asunto de la Corte. Okay. El propio Acuerdo de Ginebra señala que de no haberse llegado a un acuerdo, en el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra, apela a la Carta de las Naciones Unidas en su artículo número 33, donde se habla de la solución pacífica de controversias. Las controversias, para ser resueltas de manera pacífica, se dividen en dos: en medios diplomáticos y los medios judiciales. Los medios diplomáticos son la mediación, la negociación, que es el ideal, negociar directamente, la conciliación. Y los medios no diplomáticos, sino judiciales, son el arreglo judicial y el arbitraje. Eso está en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué sucede? Que durante mucho más de 30 años nunca dio resultado el mecanismo de la conciliación. Diferentes conciliadores fueron designados por los secretarios generales de las naciones. Todo esto está dentro del Acuerdo de Ginebra, cuidado, se está cumpliendo el Acuerdo de Ginebra, pero nunca hubo la voluntad política. Guyana siempre ha intentado dilatar y no cumplir el acuerdo. Ellos están en posesión del territorio. Pero ¿qué sucede? Que en el año 2017 el saliente secretario Ban Ki-moon, de manera intempestiva, decidió que se fueran a la Corte, sin haber agotado los otros medios, como por ejemplo la mediación, que nunca se ha utilizado. Un mediador que puede plantear, ofrecer soluciones para que las partes las analicen. ¿Qué pasó? Y si estamos en la Corte, ¿podemos salirnos de la Corte? No, nosotros no estamos en la Corte. La Corte no es una cárcel donde uno quedó encerrado. Eso es importante aclarar. Esto es importantísimo, este punto que le voy a decir. ¿Qué sucede? Guyana, que nunca ha querido cumplir el acuerdo y siempre pretende utilizar la Corte para violar el Acuerdo de Ginebra. Eso es lo que está haciendo Guyana. ¿Qué hizo Guyana? Se fue sola, unilateralmente, a la Corte y demandó ante la Corte que la Corte decidiera o sentenciara si el laudo es válido o no es válido. Eso es una violación del Acuerdo de Ginebra. Lo más insólito, aquí hay dos elementos que hay que tener mucho cuidado con esto. Primero, a los arbitrajes acuden las partes. Dos personas o dos entidades, dos países que no se pueden poner de acuerdo, bueno, entonces que se decida en un arbitraje, pero siempre van los dos. Nadie va solo a un arbitraje y pretendiendo que el otro que no está de acuerdo vaya a aceptar la sentencia. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Claro, no es unilateral. El propio estatuto de la Corte establece que son los estados, los litigantes, los que no han podido, que van juntos y de común acuerdo a solicitar los servicios de la Corte. La Corte es un órgano auxiliar de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia. Y en este punto, le explico. La demanda de Guyana es unilateral. Primer elemento extraño que hay que tener mucho cuidado, porque la propia Corte está violando su propio estatuto. La Corte jamás podía haber aceptado la demanda de Guyana sin la aceptación de Venezuela. Al haberla aceptado, ojo, no por decisión unánime, hubo varios jueces de la Corte, creo que fueron 4 o 5, que opinaron distinto. Acepta la demanda y ahorita la Corte está discutiendo si el laudo es válido o no. Pero eso ¿El laudo? El laudo. Esa es la demanda de Guyana. Claro, pero de nuevo el laudo. Pero eso de es lo que nuevo yo el digo. laudo. Pero aquí vamos a los... O sea, ¿retrocedemos cuánto? ¿150 años? No retrocedemos nada.
esa es la política de Guyana. Que Claro, enredar. enredar, eso no es nada nuevo. Lo que la estrategia de Venezuela debe ser hay que tener mucho cuidado. Venezuela no puede enredarse en ese juicio. Venezuela no puede participar porque Venezuela no tiene que demostrar que si el laudo es válido o no es válido. Eso ya se superó en el Acuerdo de Ginebra. Esa batalla, por decir el término que está muy de moda, lo de batallas por aquí, batallas por allá, eso ya se ganó en 1966. ¿Qué es lo que sucede? Que si Venezuela entra y se mete en esa trampa de la demanda de Guyana y se pone a litigar también y a presentar argumentos y a presentar contrademandas y presentar no sé qué, que si al final de la historia la Corte va a sentenciar y no nos quede la menor duda de que el laudo es válido. Y si Venezuela participó en el juicio, fue litigante y la Corte sentencia que el laudo es válido, eso es lo que se llama como aquel fulano que escribió lo que se llamaba el fin de la historia, del tal Fukuyama. Se acabó el cuento, María Eugenia. Bueno, pero la historia no se acabó. La historia no se acabó, pero la reclamación del Esequibo sí. Perdimos el Acuerdo de Ginebra. Eso sería absurdo. Pero a ver, Venezuela no puede entrar en ese juicio. Guyana no puede estar sola, debe tener importantes amigos o socios estratégicos, Supuesto, claro. porque no creo que tenga la fuerza internacional, la trayectoria de un país como Venezuela para poder lograr esto. Es decir, que estratégicamente tiene que estar apoyada por países que tengan intereses sobre lo que ahí existe en el subsuelo. Correcto. Y en las costas. Eso está bien. Porque yo tengo un amigo que siempre dice que ninguna cena es gratis. Entonces no creo que nadie esté apoyando a Guyana en algo tan inverosímil como volver al laudo arbitral si no hay un interés por detrás. Entonces nosotros como país nos vamos a dejar arrebatar una parte de nuestro territorio tan estratégica además y vital. Por supuesto que no, y ahí está el detalle. Hasta el momento de que se está grabando, que estamos haciendo el programa, María Eugenia, el Estado venezolano, y si uno le hace seguimiento a todos los comunicados que ha venido haciendo la Cancillería desde el año 2020 para acá, que son varios, uno los puede seguir en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, la posición que ha venido determinando la Cancillería de Venezuela, yo diría que todos esos comunicados están bien en el sentido de que Venezuela no ha reconocido la jurisdicción de la Corte y Venezuela no ha entrado a formar parte de ese juicio. Yo creo y estoy casi seguro de que las personas que estén asesorando a la Cancillería, que estén asesorando al gobierno, tienen claro que eso es una trampa. Esa es una trampa en la cual nosotros no podemos caer, porque entrar en ese juicio es perder el Esequibo para siempre, claro, porque sería anular y perder el Acuerdo de Ginebra. Si al final la Corte sentencia, que vuelvo a repetir, que el laudo es válido y nosotros estuvimos en el juicio, sí vamos a estar obligados a aceptar la sentencia. Perderemos el Esequibo y al perder el Acuerdo de Ginebra no existirá ningún medio diplomático para continuar con la reclamación. Eso es muy grave. Ahí hay otro tema además. ¿Se sentirán los que ocupan ese territorio, que hoy en día son guyaneses, venezolanos? Bueno, esa es la segunda parte de la novela. Porque nosotros no tenemos presencia ni militar, ni diplomática, ni de gobierno. Es que no la podemos tener porque lo que se mantiene es el statu quo desde el momento en que Gran Bretaña le otorgó la independencia a lo que era la Guayana Británica. El Reino Unido le entregó el territorio que le usurpó a Venezuela al nuevo estado que se llama Guyana. Pero ¿cómo un tercer país puede entregar un territorio que no es de él? ¿Cuál es el tercer país? El Reino Unido. Exacto. ¿Cómo puede entregar Guyana? Bueno, porque el Reino Unido tenía ¿Cómo puede darle la independencia a un país que pertenece a otro país? Bueno, acuérdese que la colonia de Guayana Británica no era solamente el territorio que legítimamente reclama Venezuela, sino que todo el territorio que está hacia el este del río Esequibo era una colonia del Reino Unido, desde el punto de vista de... Los primeros mapas nos hablaron de los intereses que habían más allá del río Orinoco. Cuando Venezuela aceptó y reconoció la independencia de la Guayana Británica en tiempos del gobierno del presidente Leoni, hizo reserva expresa, y eso está claro, eso está en los documentos, hizo una reserva expresa del territorio ubicado hacia el oeste de la línea media del río Esequibo. Y por eso es que se firma el Acuerdo de Ginebra. Por eso es que en el año 66 ese acuerdo plantea que hay que buscar un arreglo distinto. El laudo lo anuló, el Acuerdo de Ginebra. Y eso es lo que no... O se hacen los locos, vamos a utilizar ese término, o hacen una manipulación política para tratar de pretender que el laudo todavía puede estar vigente o no. El laudo ya no está vigente, el laudo está liquidado, está esperándose la
el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Ahora le voy a decir algo más. La Corte Internacional de Justicia no tiene capacidad supranacional. Hay que destruir ese mito que se ha generado por allí, que a mí me alarma, María Eugenia, cuando oigo en diversos programas y entrevistas por aquí, por allá, en la radio, en la televisión, que llegan diferentes personalidades, que por supuesto no vamos a mencionar aquí, o diciendo que hay que ir al juicio, hay que litigar, hay que entrar, que si la Corte, pareciera que les causa terror la Corte Internacional de Justicia, y eso es absolutamente falso. ¿De dónde se sacó esa teoría tan absurda? La Corte no puede pasar por encima de la soberanía de los estados. La Corte es un órgano de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como todos sabemos, es una organización de carácter internacional. No tiene capacidad supranacional. Entonces, ¿cómo puede pretenderse que la Corte va a poder decidir y va a poder obligar? Ningún Estado en el mundo, en el planeta, va a aceptar una decisión de la Corte Internacional de Justicia en un juicio donde no ha participado y que va en contra de sus intereses. Eso no ha existido jamás ni va a ser Venezuela el que va a caer en semejante... Pero además, hoy en no día, puede ser. Todos estos organismos multilaterales tienen que ser refundados, repensados, porque a la hora de la verdad, el mundo está sumamente complicado y nosotros no vemos que ninguno de los multilaterales que hoy en día existan puedan aportar soluciones verdaderas a los múltiples problemas que tiene el mundo. Entonces también, además de eso que usted está diciendo, yo me plantearía, no tienen que ser revisados, refundados los organismos multilaterales que existen hoy en día y que están creados desde la Guerra Mundial. Claro, totalmente de acuerdo. Ok, estamos en otro mundo. Claro. Estamos en un escenario muy distinto al del mundo de 1945. Exactamente. Total, lo que pasa es que como estamos hablando específicamente de la Corte y de su capacidad, sí. Que es una Corte de arbitraje y que no puede imponer una solución y mucho menos nadie la va a cumplir si no ha participado en un juicio. Eso es mentira. Pero fíjese, sí. Profesor, perdón que lo interrumpa. Mientras nosotros hablamos de esto, sí. Y lo hemos hecho en los últimos 3 o 4 años, hemos conversado varias veces, no solamente del Esequibo, sino también hemos hablado de nuestros límites, correcto, de nuestras fronteras, del territorio en general. Sí, claro. Porque volvemos a lo que dijimos anteriormente. La nación existe porque hay un territorio y es deber de nosotros proteger nuestro territorio. Correcto. Hemos hablado tantas veces de esto, pero mientras hablamos, la realidad es que ese territorio, que nos pertenece también a nosotros, ¿verdad?, está siendo explotado en sus recursos naturales. Eso es correcto. Ajá. Entonces, imagínese usted la cantidad de recursos que han sido explotados y el dinero que eso ha generado, no sé para quién, pero presumo que para Guyana, durante los últimos 4 años. ¿Qué ha recibido Venezuela de ese dinero? Nada. Y le explico. Ok, entonces también tenemos que pensar en eso. Claro. Es territorio. Claro. Pero ese es un territorio no que está abandonado, no un territorio que no genera nada. Es un territorio que está siendo explotado por compañías petroleras de diversos países y que está generando unos recursos importantes para Guyana, de lo cual los venezolanos no estamos percibiendo nada. Entonces tendríamos que también sacar las cuentas de cuál es el acumulado de ganancias para Venezuela en los últimos, no sé, 5, 6, 10 años. Yo creo que más. Ok. Más todavía. Entonces, ¿quién nos va a dar las cuentas? Bueno, porque yo quiero como venezolana que a mí me den las cuentas. Así como yo exijo las cuentas de muchas cosas que están pasando, como venezolana yo quiero que me digan cuántos millones tenemos en nuestra cuenta y entonces qué organismo multilateral va a vigilar por esas cuentas y quién nos lo va a devolver. Mire, perfectamente entendido su planteamiento, pero volvamos al punto que ya yo comenté en algún momento, que quien está en posesión del territorio es Guyana. Claramente. El estado de Guyana, a partir del mes de mayo de 1966, que se transforma, que ya dejó de ser colonia y ahora es República Independiente, Cooperativa de Guyana, hereda o está en posesión del territorio que le fue usurpado a Venezuela. El Acuerdo de Ginebra establece o no prohíbe, como muchas personas confundidas, porque no sé si se leyeron el acuerdo o lo entienden al revés, o no, además se lo han leído y se ponen a opinar por allí. El Acuerdo de Ginebra no dice en ninguna parte que Guyana no pueda explotar el territorio. Eso no lo dice el acuerdo, no lo dice. Pero, ya va, lo que dice el Acuerdo de Ginebra es que ninguna inversión o intereses que se hayan generado en ese territorio hasta que se resuelva la controversia por el arreglo podrá ser utilizado como elemento para alegar soberanía. Eso es lo importante que dice el acuerdo, eso no sirve para eso. Por eso es que yo insisto en decirle que la explotación
Ahí ha habido concesiones madereras para explotación forestal, para una cantidad de cosas. De todo. Minería, no solamente el petróleo está más bien en la plataforma marítima, Sí, en sí. el Atlántico. Eso siempre ha estado ocurriendo allí y ha habido bastantes hubo una vez un derrame de cianuro terrible en el río Esequibo, donde confluyen el Mazaruni con el Cuyuní hace unos años, que generó un desastre ecológico monumental Sí, allí, sí. por una cantidad de cosas que han ocurrido en el territorio. Por eso yo vuelvo al punto. Hay que cumplir el arreglo práctico y satisfactorio. Venezuela no está en el territorio, Venezuela no ejerce gobierno, no hay autoridades de Venezuela en el territorio de Esequibo, mientras se cumple, esperando que se cumpla el Yo le hago acuerdo una de Ginebra. pregunta Yo con voy- absoluto desconocimiento, porque no soy geógrafa. Dígame, Y a veces tampoco soy demasiado diplomática. dígame. Y nosotros como gobierno, el ministro de la Defensa no puede mandar un contingente de hombres a tomar posesión de nuestro territorio. Claro, de poder se puede, Ah, bueno, perfecto. pero hacer eso Ajá. es generar un conflicto internacional. Y no ¿Por es qué? generar un conflicto internacional estar explotando durante No, décadas un no, territorio no, porque sin eso- dar cuenta. Porque Guyana no tiene que dar cuenta, porque eso no lo dice. Vamos a la diplomacia. Claro, claro. Volvamos al punto. Pero Mira, yo estoy tratando sí, de que los venezolanos entendamos que tenemos un territorio que hoy en día ya Guyana está exigiendo incluso que en nuestros mapas no aparezca el territorio en reclamación. por favor. Sí, bueno, lo acabo de leer. Bueno, eso- Ok, pueden decir lo que quieran, pero Absurdo. digamos, Nada que- muchas veces vemos en redes mapas que ya no tienen nuestro territorio en reclamación, con lo cual van pasando los años y a mí me preocupa terriblemente que se pierda la claridad meridiana de otras generaciones sobre que ese es nuestro territorio y está en reclamación. Correcto. Entonces tenemos que insistir, usted como profesor, como experto en geografía, nosotros como medio, en que ahí hay un territorio de nuestro país muy importante desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la seguridad y por supuesto desde el punto de vista económico, político, geoestratégico, como usted lo quiere llamar, porque es vital y que tenemos que estar conscientes que es nuestro. Nadie duda sobre que Venezuela tenga todos los derechos sobre ese territorio. Por eso es que yo le insisto, María Eugenia, en que una acción de fuerza, una acción de hecho, que perfectamente podría ser la Fuerza Armada Nacional, Venezuela tiene la capacidad militar para eso, eso sería absolutamente No, pero yo no inconveniente. estoy hablando de una acción de fuerza. Ajá, Yo estoy ocupar hablando, el territorio. Yo estoy hablando que Ah. podemos mandar hasta una misión diplomática. Bueno. Y bueno, ¿y yo por qué no me puedo instalar ahí? No, porque Guyana no lo va a permitir. Si usted va a mandar autoridades a hacer acción de gobierno en el territorio Esequibo, el gobierno de Guyana las va a expulsar. Entonces podemos seguir 50 años más Si en Venezuela- esta situación. Sí, no podemos ser tan pesimistas. No, Porque yo no ¿qué- soy pesimista, yo soy Sí. realista. Bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a ver. Primero, estamos esperando, yo espero, que en su momento, y no creo que pase mucho tiempo para eso, el gobierno nacional y nuestra Cancillería definitivamente le envíe un escrito contundente a la Corte Internacional de Justicia donde le diga aproximadamente lo siguiente. Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte. La Corte no puede actuar en contra de un tratado internacional como es el Acuerdo de Ginebra. Validar o no validar al laudo, eso no es asunto que le importe. Venezuela no va a reconocer ninguna sentencia que se genere allí y eso no va a ser ninguna solución. En segundo lugar, y aquí viene lo más interesante, fíjese lo siguiente, esto es un punto clave. Pero dígaselo a nuestros Se lo televidentes. digo a todos los televidentes. El Acuerdo de Ginebra, cuando habla de que se puede utilizar el método de la Corte Internacional de Justicia, porque está entre los métodos de solución pacífico, según la Carta de las Naciones Unidas, ¿cuál es la única manera en que la Corte puede actuar aquí? La Corte Internacional de Justicia está atada al Acuerdo de Ginebra también, porque la invocación de la Corte está dentro de un artículo que está dentro del Acuerdo de Ginebra. Entonces, ¿qué es la única acción que podría hacer la Corte Internacional de Justicia, siempre y cuando los dos países estén de acuerdo, y de hecho lo están al haber firmado el Acuerdo de Ginebra? Es que la Corte es la que va a buscar el arreglo práctico y satisfactorio. La Corte va a decir que el arreglo práctico y satisfactorio para las partes es esta. Jamás podrá ser el laudo, porque eso quedó liquidado. Y de paso, fíjese lo interesante que viene este punto. Un arreglo práctico y que sea satisfactorio obliga a que la solución sea equitativa. Claro. Equidad, para que todo el mundo reciba una parte y que todo el mundo quede contento, práctico y satisfactorio. Bueno, porque la diplomacia tiene sus maneras. Ahora viene, pero disculpe que le termine el punto más clave. El propio estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que a solicitud de las partes la Corte puede decidir lo que en derecho se llama exequo et bono.
Para quien no entienda lo que significa exequo et bono, es solucionar de la mejor manera y que todas las partes queden contentas con la solución. Eso significa exequo et bono. Y eso es lo que plantea el Acuerdo de Ginebra. Claro. La Corte va, en caso de que sea la Corte la que decida, solamente puede actuar para cumplir el Acuerdo de Ginebra y exequo et bono. Guyana no se puede negar, porque Guyana firmó el Acuerdo de Ginebra. Guyana está obligada, igual que Venezuela, a cumplir con el acuerdo. Esa es la única manera que la Corte puede actuar. Y yo estoy seguro de que el gobierno nacional y nuestra Cancillería tiene claro ese punto. Yo espero y estoy casi seguro de que sí lo tienen. Esto es el punto clave del asunto. No que si el laudo es válido o no es válido, eso se acabó. Sí, para mí el no laudo, existe. ni para usted, María Eugenia, ni para mí, ni desde el punto de vista del derecho internacional. El Acuerdo de Ginebra superó al laudo hace más de 50 años. Claro. Esa es la verdad. Bueno, profesor, mire, le agradezco muchísimo la vehemencia, la pasión, el conocimiento, la claridad, lo directo y lo pedagógico en la explicación que nos ha dado a todos a través del programa, porque insisto en que el territorio es fundamental para la nación y que Cierto. todos los venezolanos tenemos que tener la conciencia clara de dónde estamos y hacia dónde debemos ir para mantener nuestro territorio de manera integral. Y bueno, pareciera que todos estamos de acuerdo y todos estamos claros, porque si en algún punto común los venezolanos nos unimos, es en la defensa de nuestro territorio y en la defensa del Esequibo. Correcto. Es lo que he visto en las últimas semanas, lo cual como venezolana me llena de orgullo, porque pese a todas las precariedades, las crisis, las situaciones que tenemos, los venezolanos sabemos que el territorio es fundamental. Es correcto. Muchas gracias por la invitación, María Eugenia. Siempre hablar de estos temas, yo creo que le da un aporte a la solución, a los derechos de Venezuela y a informarle a los ciudadanos, a los venezolanos, pues sobre un asunto de tanta importancia como este. Gracias, profesor, por estar siempre Gracias dispuesto. por la invitación. Amigos, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana. Espero que el programa realmente les haya sido útil, les dé herramientas para poder hablar y conversar con propiedad y defender nuestro territorio. Y bueno, en la diplomacia siempre está la solución. Gracias.